tardes, querido licenciado, personas que nos ven en esta hora de la tarde. Mi nombre es Rocío Anabela Aguilar Garjeda, estudiante en la carrera de licenciatura en Educación Primaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe de la Universidad de San Carlos, estudiante del PADEP. El día de hoy, en el curso de Teorías Constructivistas para el Aprendizaje, tengo el gusto de exponer acerca de los 3 presenciales que se han dado en este año 2023. Y el primer presencial pues tuvo como tema principal lo que es un paradigma, y hablamos de que un paradigma es algo estructurado, algo que viene como una regla. Un paradigma, hablamos de los paradigmas educativos, es un término polisémico, es decir, que puede tener diversas definiciones, condiciones por los aspectos sociológicos, epistemológicos y científicos, entre otros. Thomas Kuhn, la persona responsable de introducir ese concepto en nuestra conciencia colectiva, define que paradigma es lo que miembros de una comunidad científica comparten recíprocamente. Una comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma. En nuestro caso, como maestros, tenemos que romper paradigmas. Como estudiantes de la carrera del PADEP, debemos de romper paradigmas, y en el aula no podemos ser maestro de 4 paredes, hay que romper ese paradigma. Aparte de eso, debemos de implementar todas las herramientas que en el programa se nos enseña para poder cambiarles esos paradigmas que la educación ha querido implantar. Nosotros debemos ser como coaching para nuestros estudiantes y poder introducir dentro del aula herramientas pedagógicas que vengan a facilitarle al estudiante la enseñanza-aprendizaje, y que el estudiante tenga una calidad educativa en el cual pues el estudiante sea un estudiante crítico, analítico. Máxime ahora con la introducción de tanta tecnología, habilidades tecnológicas, que el estudiante tenga esa tecnología, que sea crítico, que tenga observación científica, que sea un estudiante que vaya bien formadito, que vaya bien preparadito para esa sociedad pujante que se da en estos tiempos. Aquí hablamos de un ejemplo de paradigma educativo, son las clases virtuales. En las clases virtuales tenemos aquello de que recibimos nuestra clase por el internet, por el teléfono, y no hay aquella opción, no hay aquella relación de maestro-estudiante en el cual se puedan implementar estrategias lúdicas en la cual el estudiante aprenda jugando. Entonces eso se torna un poquito cansado, aburrido, tétrico para el niño, para el niñito, ¿verdad? Para el estudiante. Entonces nosotros como docentes preparados para este ramo debemos ser maestros diferentes, rompiendo paradigmas que la misma sociedad nos ha querido imponer. Luego tenemos que las características de un paradigma es exclusivo e incluyente. El paradigma es invisible, puesto que no se puede ver y se oculta a sí mismo. Los paradigmas no se pueden ver, solo los seguimos. Les voy a contar una anécdota. En una ocasión había un monito y había una escalera, y en la escalera había unas bananas. Entonces de ahí llegó la ciencia, introdujo otro monito,
Y luego el monito número 1 subió la escalera y fue a tomar una banana. Cuando bajó el monito, los de la ciencia, los que estaban haciendo la observación científica, vinieron y los mojaron. Le echaron bastante agua, ¿va? Y el monito se quedó asustado, ¿verdad? Luego el segundo monito le dio hambre, subió a la escalera, agarró otra banana y cuando bajó, volvió a suceder lo mismo, ¿va? Luego los científicos introdujeron otro monito, era el tercer monito, y estaban los monitos ahí, y cuando ya les dio hambre al tercer monito, subió a la escalera, y cuando bajó con su banana, los científicos le volvieron a echar agua. Entonces ya los monitos molestos, enojados, ¿por qué? ¿Por qué es que les echaban agua, verdad? Y así sucedió con otro cuarto monito. Y luego se preguntaron entre ellos por qué. Es de que cada vez que ellos subían y bajaban una banana les echaban agua. Y todos preguntaban, ¿y por qué? Y decían, pues la verdad, no sé, no sabemos. Y eso es lo que nos sucede con los paradigmas. A veces seguimos directrices, seguimos instrucciones, seguimos reglas y a veces ni las entendemos. Entonces tenemos que romper paradigmas y ser diferentes, ser personas que les guste que en el estudiante se despierte ese interés, que se despierte y que sea un estudiante activo, un estudiante que le guste observar, que le guste ser diferente. Nosotros como docentes tenemos que dejar de ser docentes de 4 paredes, en las cuales sentados todos en filas verticales, porque el paradigma así nos los han dado desde que estudiamos en primaria, ¿verdad? Incluso también hasta en los libros, todos hasta la fecha usan el libro Victoria. Debemos de cambiar, debemos ser diferentes, debemos innovar, porque para ello hay mucho material, hay mucha herramienta para poderla poner en práctica y romper paradigmas para que así nuestra calidad educativa sea diferente. Luego tenemos acá que hay principales paradigmas de las ciencias. Entre ellos está el paradigma positivista. Debemos de ser positivos, nada de que, saber si nos va a funcionar. No, tenemos que tener ese positivismo, tenemos que ser positivos y poder darle el cambio que nuestra educación necesita y nos grita que debemos ser diferentes. También está el paradigma realismo. Debemos ser realistas, debemos hablar con la verdad, debemos ser reales. Luego tenemos el paradigma pragmático. ¿Qué significa pragmático? Que debemos de enseñar con la práctica. A veces hay maestros tradicionalistas que van, abren su libro, saquen su libro, vamos a leer, vamos a escribir, y todo es dictado, no hay aquella práctica. Entonces el estudiante se torna aburrido, se torna cansado, mientras que con la práctica debe de ir de la mano juntamente con el concepto para poder tener una calidad educativa en la cual el estudiante se desenvuelva mejor dentro de la sociedad. Por último tenemos lo que es el relativismo, relacional. Dice que considera la ciencia algo plenamente social y humano. Sostiene que todos los puntos de vista sobre una misma cuestión son igualmente válidos o correctos, igualmente inválidos o incorrectos. Hay una relación entre todos estos, ¿verdad? Entonces, para ello estamos nosotros estudiando para hacer una calidad educativa diferente. Luego tenemos también así teorías. Está la teoría de Piaget, está la teoría de Vygotsky, en la cual Piaget es uno de los máximos psicólogos exponentes, representativo, no solo para el área de psicología, sino también en el área de ciencias sociales, en matemática y no se diga en la pedagogía.
Sus teorías estuvieron dirigidas a dos direcciones fundamentales, que son descubrir y explicar la forma más elemental del pensamiento humano desde sus orígenes y seguir su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance. La obra de Jean Piaget es sin duda la que más impacto ha tenido en el desarrollo de la psicología evolutiva. Incluso hoy en día, más de 20 años después de su muerte, este psicólogo sigue siendo famoso, ¿verdad? Él pues tenía 4 etapas en las cuales el ser humano tenía sus cambios. Entre ellas está, distinguió tres estadios, los cuales decía la inteligencia sensoriomotora. ¿Cuál es esa inteligencia sensoriomotora? Es aquella que se da de la edad cuando ellos son unos bebés de 1 a 4 meses, cuando mueven los dedos, cuando patean, cuando se chupan los dedos, cuando están conociendo su mundo, cuando están sintiendo, cuando todo su lenguaje es el sensorial, el de sentir, el de palpar. Luego tenemos la inteligencia representativa de 2 a 4 años. El niñito tal vez no sabe leer, no sabe escribir, pero ya con las representaciones va y él ya reconoce. Por ejemplo, llevamos a un niñito a algún lado, entonces el niñito pues viene y ve la figura de campero. No sabe leer, pero ya sabe que ahí venden pollo campero. O está la figura de McDonald's, McDonald's, aunque no lo sepa decir bien, pero él ya reconoció por medio de la figura, por medio de la representación, ¿verdad? Luego tenemos la inteligencia formal, que se da de 10 a 11 años, de 15 y 16. Es la última de las propuestas de Piaget. Aquí los adolescentes presentan una mejor capacidad, ya son formales, ya pueden resolver problemas, ya son analíticos, ya son críticos, porque ya es una etapa ya más grandecita donde toda su psicología ya ha evolucionado, el medio ambiente ya lo ha ayudado a que él se torne y sepa y conozca y reconozca también, ¿verdad? Luego tenemos acá que los estadios cumplen ciertas propiedades. La secuencial, que es de llevar una secuencia. Esos estadios, la secuencialidad quiere decir que se debe llevar una secuencia, ¿verdad? Un proceso. No se puede saltar uno de esta a esta, sino que va por un proceso, va en forma ordenada, en forma secuente, ¿verdad? Luego sigue la integración, donde él integra todo su mundo para ir conociendo y desenvolviéndose en el ámbito social. También tenemos la estructura de conjuntos, la descripción lógica, donde el papel de nosotros como maestros es de ser un coaching en el aula, un líder positivo, un líder activo. Luego tenemos también otra teoría, que es la teoría del enfoque social de Vygotsky. Vygotsky, su teoría se enfoca en que el ser humano se desarrolla dependiendo del ambiente donde el ser humano vive, dependiendo de su contexto que lo rodea, es como el ser humano va evolucionando. Dice acá, para Vygotsky, el desarrollo psicológico, el ser humano es en cierto sentido producto de la misma evolución biológica que el resto de los seres vivientes, pero además tiene un potencial de desarrollo idiosincrásico como especie. La teoría de Vygotsky es en gran medida una aplicación del material histórico y dialéctico al sistema mencionado. Los aportes dados de Vygotsky
Representan una referencia de gran relevancia en campos de la teoría evolutiva, tales como el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, donde aparece el lenguaje, la comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos. La teoría sociocultural de Vygotsky afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a su interacción al sujeto, donde logra desarrollar potencialidades que serán la base de su desarrollo como individuo y aprendiz. Señala que el comportamiento solo puede entenderse si se estudian las fases, sus cambios, su historia. O sea que la teoría de Vygotsky dice de que así como los animales van y evolucionan, nosotros los seres humanos también evolucionamos un poquito más. Vamos más allá, ¿verdad? Somos los seres en los cuales nos desarrollamos un poco más, y la teoría de él la sustenta de que el ser humano se desarrolla dependiendo el contexto donde el ser humano se desarrolla. Y eso es lo que nos pasa en las escuelas también, ¿verdad? Las ponemos en práctica a nuestro estudiante, dependiendo del contexto donde él se desarrolle, donde él viva, así va a ser él también. Si en su casa los padres de familia son irresponsables, no lo ayudan, no lo apoyan, el niñito va a crecer con aquella irresponsabilidad porque le están dando el mal ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros como docentes tenemos que apoyar, porque si somos iguales, entonces el niñito no va a avanzar. No va a avanzar en su aprendizaje, no va a avanzar y va a ser un niñito que más adelante va a ser un problema dentro de la sociedad, ¿verdad? Luego tenemos acá la concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y 4 articulaciones de los 4 ámbitos en que aplicó su método genético. Conviene recordarlos. Está la filogenético, que se refiere al ambiente natural donde han evolucionado, es decir, interesarse en las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanos. Filogenético viene de la genética, viene de los genes que uno le transmite a sus hijos, ¿verdad? Luego tenemos la historia histórico-sociocultural. Ahí dice que concibe el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas, que el niño se desarrolla dependiendo cómo él se relaciona con su medio social. Eso le va a servir para él ser mejor persona cada día. Luego tenemos también el ontogenético, que representa el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural, también llamada morfogénesis. Describe el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su esencia, pasando por la forma adulta. Luego tenemos la última, que es la microgenético, es el que permite observar y comprender el desarrollo, despliegue y evolución de las facultades de la mente, y así poder comprender el proceso psicológico del ser humano. Entonces, en conclusión, nosotros como docentes en las aulas debemos ser diferentes. Si estamos estudiando en el PADEP, debemos de poner en práctica nuestras herramientas para poder romper paradigmas que nos han venido a ser impuestos, a ser trazados. Tenemos que ser maestros diferentes, maestros innovadores, maestros activos, maestros que enseñen con la práctica, que enseñen con materiales lúdicos, tanto material que el programa nos ha proporcionado. Es así como he llegado a la conclusión, y estas dos teorías de Vygotsky y de Piaget que han sido una de las figuras representativas que nos han ayudado a reconocer cómo puede evolucionar el ser humano. Piaget, que reconoce las etapas que tiene el ser humano, y Vygotsky, que dice que el ser humano evoluciona dependiendo su medio, su entorno donde él vive. De corazón les agradezco por su atención, muy finos, y nos veremos en otra ocasión.